Yo creo que hoy usted piense en uno de los objetos más cotidianos que nosotros tenemos. De seguro todos lo tenemos en nuestro bolsillo, damas en sus carteras, en sus bolsas. Y es un objeto que todos conocemos, pero que muchas veces no lo utilizamos para lo que fue creado. Si usted es como yo tengo mi llave de mi carro, de mi auto. Si tienen una como esta, típicamente la tienen escondida en su llavero. Pero es algo interesante porque es algo con lo que nosotros cargamos todos los días. Pero, ¿cuántos de nosotros, en caso de emergencia, la utilizamos para lo que en verdad no fue su propósito original? ¿Cuántos aquí la usan para abrir sus cartas o su correo cuando llega? ¿Cuántos de nosotros la usan para quizás hasta limpiarse, ¿verdad? A veces la mugre de las uñas? Nadie aquí está diciendo que sí, pero yo sé. ¿Cuántos aquí la usamos cuando estamos un poquito muy perezosos para ir a la cocina y agarrar unas tijeras para abrir esa caja de Amazon, ¿verdad? Que nos llegó. Yo lo hago. Quizás para apretar ese tornillo que quizás estaba flojo en la casa porque no encuentras tu destornillador o tu desarmador. Y es algo interesante, creo que hasta he visto gente que los usan para rascarse la espalda cuando no pueden llegar a ese lugar, ¿verdad? Con ese comezón. No estoy atacando a nadie aquí, ¿verdad que no? Pero es algo que funciona, ¿verdad? Funciona. Si no funcionara no lo utilizaríamos. Pero funciona para esas cosas, pero no fue diseñado para eso. La llave tiene, en verdad, un solo propósito fundamental, un solo diseño fundamental. ¿Y es para qué? O es para abrir algo, o en este caso la llave de su carro es para encender el motor y para que usted pueda llegar a cualquiera que sea su destino. Y yo creo que muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana o nuestra vida en esta vida terrenal como si fuéramos esa llave. Yo creo que muchos de nosotros sentimos que estamos funcionando, pero no estamos cumpliendo nuestro diseño original. Muchos caemos quizás en la rutina de la semana, en la que estamos funcionando, haciendo alguna función como trabajar, dormir o simplemente hasta navegando por tu matrimonio o entre medio del ajetreo de la familia, pero lo estás haciendo y has sentido que tu fe está sin un sentido claro de sumisión. Uno de los autores de libros reconocidos dijo una vez que los 2 días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en el que descubres por qué. Y yo creo que, hermanos, que muchas veces nosotros podemos confundir la palabra existir con vivir. Muchos caemos, y si usted ha recibido uno de los textos que envía la iglesia, aquellos que han tenido mascotas, pero nos sentimos que estamos en esa rueda del hámster. Estamos sudando, estamos trabajando, estamos funcionando, pero en verdad no hemos ido a ningún lado. Despertamos, trabajamos, comemos, dormimos y al otro día repetimos. Y yo creo que aún incluso hemos vuelto una rutina el aún venir a la iglesia. Pero el apóstol Pablo, en esta carta que hemos estado y comenzamos el domingo pasado a estudiar en el libro a los Romanos, Pablo nos sacude, nos despierta con amor. La semana pasada hablamos de lo que es nosotros tener una identidad que está forjada, está formada a través de nuestro entendimiento del Evangelio. Y hoy el apóstol Pablo nos muestra en ese mismo capítulo, Romanos capítulo 1, cuál debe ser un propósito forjado o formado por el Evangelio.
Él no quería simplemente que sus hermanos y sus hermanas romanas supieran datos sobre Jesús, sino Él quería que ellos, igual nosotros hoy, descubriéramos cuál es el propósito que Dios ha hecho intencionalmente para cada uno de nosotros. La diferencia es en que tú puedes encontrar el propósito para hoy o para mañana o para esta semana, pero el propósito que da y forma el Evangelio es un propósito que importa no solamente este año que estamos comenzando, sino es un propósito que importa 1000, 2000, 3000 años después de hoy. Yo quiero invitarlo a que leamos Romanos capítulo 1, versículo 8 al 17. Dice, ante todo, les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios, mediante, se presente la oportunidad de yo ir por fin a verlos. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. Pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos, también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Y esta es la declaración principal de este pasaje. Pues no me avergüenzo de la buena noticia, o lo conocemos mejor como no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Porque es poder de Dios para salvar, o en acción para salvar, a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O como sabemos, es por la fe que el justo vivirá. Padre, bendice tu palabra en esta mañana. Bendícela, Padre, para que fluya y dé, Señor, lo que tú tienes intencionado que nosotros recibamos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dos maravillosos versículos que quizás los conocemos desde que somos muy jóvenes, si creció usted en la iglesia. Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. Pablo comienza con gratitud. Es muy simple, pero es una observación que siempre necesitamos tener presente a través de la Escritura. Pablo comienza con gratitud. Primero doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Es importante notar el corazón pastoral de Pablo. Pablo no conoce a todos en Roma personalmente aún, pero él ya los amaba. Amén. Y el primer propósito que Pablo menciona en ir a verlos es uno de dos. Y él entra muy rápido en mencionar el primero, y este es en edificar. Edificar. Este es nuestro primer punto, ¿verdad? Nuestra primera observación sobre lo que forja y lo que debe estar forjando el propósito
del Evangelio en nuestras vidas. Es la edificación, es el propósito de fortalecer a la familia, de fortalecer el cuerpo. Esa palabra edificación simplemente significa construir los unos a los otros. En los versículos 11 y 12 vemos que Él desea comunicar algún don espiritual, dice aquí, para fortalecer a los hermanos y ser mutuamente alentados por la fe de unos y otros. Y esto es importante porque creo que nos da una observación de que la edificación es mutua. La edificación es mutua. Pablo dice algo asombroso, dice, porque yo deseo verlos para comunicar algún don espiritual a fin de que ustedes sean confirmados, dicen algunas versiones bíblicas. Que seas confirmado, comunicar algún don, dar algún don, ayudarte a desarrollar un don espiritual. Pero inmediatamente añade en el versículo 12, dice, versículo 11, el don espiritual que los ayuda a crecer firmes en el Señor. Y versículo 12 dice, cuando nos encontremos, yo quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de parte de ustedes. Qué gran humildad nosotros vemos aquí en la vida de Pablo. Porque Pablo era el Messi, el Ronaldinho, ¿verdad? Para aquellos que son más viejos que yo, el Pelé, ¿verdad? De entre los apóstoles, si usted está en el fútbol. Y lo que nosotros vemos es que este hombre, este gigante teológico, que está escribiendo una de las cartas más poderosas, influenciales en la iglesia y en la doctrina de la iglesia, él dice en el versículo 12, cuando nos encontremos yo quiero alentarlos, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de parte de ustedes. Este gran hombre que tuvo visiones del cielo, él dice, yo necesito de la fe de ustedes tanto como ustedes de la mía. Qué increíble humildad Él está poniendo aquí. Y muchos de nosotros pensamos que esta ayuda mutua, que nosotros tenemos esta edificación mutua, muchas veces nosotros lo vemos y lo tratamos como el yo darte una palmadita en la espalda cuando tú te sientes tambalear un poquito, ¿verdad? En decirle, como buen mexicano, échale ganas, ¿verdad? Como buen puertorriqueño, mete mano. Pero el término bíblico para edificar significa construir una estructura sólida. Construir una estructura sólida. Y una de las mejores imágenes que nosotros podemos ver, esto de edificar, es algo que compartió el pastor Andrés y se me ha quedado en la mente, es verlo como una transfusión de sangre. Porque en esta mañana, yo sé, porque yo he estado ahí, yo sé que en esta mañana, sentado en estas sillas, o donde nos estén mirando y viendo en la transmisión en vivo, yo sé que hay personas que muchos estamos colgando por un hilo. Yo lo sé. Tú puedes ponerte la mejor ropa en venir aquí y prepararte y les agradezco que pongamos esa vengo delante del rey. Pero yo sé que hay mucho abajo de ese cascarón. Hay personas que están pasando, que quizás han tenido una semana difícil, quizás devastadora, quizás se sienten débiles en su fe, que están, quizás se sienten desanimados, su ánimo está por el suelo. Y yo creo que tú notes esto, que edificar no es solo animar. Es conectarte espiritualmente con esa persona y tú transmitir de esa sangre espiritual tu esperanza y tu confianza en Dios. Ellos necesitan, usando esta imagen de la sangre, ellos necesitan que tú derrames tu vida en la vida de ellos para que ellos puedan sobrevivir espiritualmente. Esa es la imagen que Pablo está tratando de dar, que el cristianismo no es un deporte individual, sino que necesitamos la fe de los demás cuando nuestra fe flaquea. Y hermanos, con todo el amor de mi corazón,
yo les digo que nuestra cultura nos ha mal acostumbrados a que nosotros seamos consumidores. En todo lugar que nosotros entramos, aún en el trabajo, yo hago esto por ti, por lo que tú estás dándome a mí a cambio. Cuando entro en un restaurante, ¿qué tú tienes para mí? ¿Verdad? Cuando yo voy al supermercado, ¿qué hay para mí? Y lamentablemente nosotros traemos también esa ideología cuando entramos a la iglesia. Llegamos el domingo y pensamos, ¿qué me gustará hoy? ¿Qué tienen en el bufete para mí hoy? ¿Me gustará la música? El que va a predicar, a veces me aburre. Oh, viene este. Ay, me gusta cómo predica porque me mantiene despierto. No estoy diciendo que el carisma de la persona es algo, es un don que Dios da espiritualmente y que se puede usar para la gloria de Él, pero lamentablemente traemos esto a la iglesia, pero un propósito, cuando tu propósito está transformado por el Evangelio, nos transforma de consumidores a contribuyentes. Y es lo que le está diciendo aquí. Que cuando tú cruces esa puerta el próximo domingo, tú no preguntes cómo me van a bendecir, sino Señor, ¿a quién has traído aquí que necesite una transfusión de mi fe? Quizás es esa viuda que se siente sola. Quizás es ese padre o esa madre que se siente cargada con la crianza de sus hijos. Quizás porque está criándolo solo. O aún casados sentimos el cansancio. Mi esposa dice amén. Ya. Y necesitamos ese aliento. Quizás tú tienes un don espiritual que Dios te está llamando. Sí, a nosotros nos encanta la idea. Y lo escucho mucho, lo he escuchado toda mi vida en los lugares en los que yo crecí. Y decimos, ¿cuál es la palabra que Dios tiene para mí este año? Y lo continuamos con, el Señor tiene una bendición para tu vida. El Señor tiene una bendición con tu nombre escrita. Yo lo he escuchado mucho. El Señor tiene una bendición con el nombre tuyo escrito. Ahora, ¿por qué no decimos, hay una necesidad con el nombre tuyo escrito? ¿Cuál es la necesidad que Dios te está poniendo al frente para que tú seas la bendición a otra persona? Eso es lo que Él está tratando de decirnos aquí. Mi testimonio personal, y lo he visto una y otra vez, y muchos de ustedes a veces no saben, porque las cosas cambian de un día para otro, pero a veces las necesidades que yo y mi familia a veces hemos pasado, necesidades en cuanto a necesidad mental, necesidad espiritual, emocional, a veces nos levantamos y al final del día sentimos que nos pasó un tanque por encima. Hay a veces, me acuerdo, han habido días en los que Cristín me ha compartido, ha pasado un día difícil, se siente, estoy seca, estoy dando, ¿verdad? Como padres damos, y nuestros hijos quitan, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Está bien decir amén. Nosotros amamos a nuestros hijos, a veces no nos caen muy bien, ¿verdad? Los amamos como quiera. We don't have to like them to love them, ¿verdad que sí? Gracias a Dios la mayoría del tiempo sí me caen bien, ¿verdad? Pero Cristín me ha compartido aún en esos momentos en los que un gesto pequeño, en los que nadie ha sabido que está pasando un momento que necesita algo para refrescar su vida. Y de momento alguien toca la puerta, simplemente alguien que pasó por nuestro vecindario, paró por el Starbucks y dejó una limonada o un café helado. Y me ha compartido que es casi como el Señor diciéndole, aquí tienes tu refrigerio. Nadie más te ve, pero yo te veo. Y esos gestos han bendecido tanto nuestra vida. Nada grande, algo pequeño. Y una y otra vez el Señor ha bendecido nuestra vida porque un gesto ha restaurado nuestra fe en el Señor. Nos ha fortalecido nuestra fe en el Señor. Es como si el Señor mismo estuviera refrescándonos para continuar. O cuando alguien se ha acercado los domingos y dije, déjame orar por ti. 10 segundos. Antes de tú subir a predicar. Eso, momentos inesperados que han llenado mi corazón, en el que alguien ha hecho una transfusión de sangre a nuestra vida. Y mi ánimo es, a veces nos enfocamos solamente en hacer estas cosas a la familia pastoral, pero yo te insto y yo te animo que no te enfoques solamente en la familia pastoral. Es más, yo prefiero
que ni te enfoques en nosotros y que esa misma benevolencia tú mires a la persona que quizás está en una fila aquí y que tú demuestres esa misma generosidad y bondad con ellos, aún más hacia ellos en este día. No solamente los insta en los versículos 8 al 12 o del 11 al 12 en edificar, que es el propósito de levantar a la familia, pero también él dice, número 2, versículos 14 al 16, anunciar. Y este es el propósito de proclamar el nombre. Él dice, versículo 14 al 16, él dice, pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado, como con los del resto del mundo, con los instruidos y aún con los que no son muy instruidos. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y esto es un maravilloso punto que él trae, porque el original en sí, él dice en el versículo 14, él le dice a ellos, tengo obligación, tanto para los griegos como para los bárbaros, para los sabios como para los ignorantes. Estoy ansioso de anunciar el evangelio, porque no me avergüenzo. Pablo pasa de la edificación interna, la iglesia, a la proclamación externa, que es hacia dónde, hacia el mundo, hacia afuera. Y él usa estas tres frases en estos versículos, estos tres versículos, que yo creo que nos ayudan a definir nuestra vida y que yo creo que deberían de definir la nuestra, así como lo hizo también para esta iglesia romana. El versículo 14, en la palabra que él usa, en la palabra original que él utiliza en el versículo 14, cuando él dice para los griegos y para el mundo, y para los griegos y para los no griegos, él dice yo soy deudor. La palabra que él dice soy deudor. Él dice que él está obligado o que él es un deudor. ¿Por qué él se siente obligado? ¿Por qué él se siente como que es un deudor? Él obviamente no le ha pedido dinero prestado a nadie en Roma, que nosotros veamos aquí. Él se siente deudor porque él ha recibido una gracia infinita. Imaginen, como me ha pasado a mí y seguro a algunos de ustedes, cuando usted está en la fila en un servicarro, en un drive-thru, y de momento se acerca a la ventanilla y alguien le dice a usted, oh, el carro que estaba al frente pagó tu cuenta. Y de momento, ¿qué tú sientes? ¿Verdad que viene gratitud? Y dice, oh, wow. ¿Y qué es lo que nos viene inmediatamente? Hey, esto que yo siento, yo quiero que el que esté atrás de mí también lo sienta. ¿Cuánto te debe? Ahora, el gozo dura muy bien, al menos que el de atrás tiene, 25 bebidas, ¿verdad? A mí hay que tener cuidado, ¿verdad? Con eso. Pero sentimos que este gozo solamente el gozo transmitido es gozo completado. Cuando nosotros sentimos gozo, ¿verdad? Sentimos que tenemos que compartirlo, tengo que decirle a alguien de algo que me sucedió. ¿Y por qué? Porque gozo compartido es gozo completado. Y eso es lo que Pablo está diciendo, aquí él está compartiendo con ellos. Yo me siento deudor. Y esto no nace de culpa, yo siento culpa por lo que yo he hecho antes en mi vida, sino esto nace de la gracia. Es lo que él dice, que cuando Jesús perdona una deuda que yo no podía pagar, esto nos convierte en deudores de aquellos que aún no conocen ese perdón. No compartimos de Jesús por culpa, no compartimos de Jesús por reglas, porque es lo que se espera de nosotros, sino porque somos mendigos que le estamos diciendo a otros mendigos dónde pueden encontrar pan de vida. Amén. Que el evangelio es un regalo que debe ser entregado. Soy deudor, dice él. Estoy obligado a hacerlo. No porque alguien tiene una pistola apuntada a mi cabeza, pero me siento obligado.
por gracia. Por gracia. Y no solamente él dice, soy deudor. En el versículo 15, él dice, estoy dispuesto. Él dice, en cuanto a mí, estoy dispuesto a anunciaros el evangelio. Estoy ansioso por visitarlos, para predicarles la buena noticia. Estoy ansioso, la palabra original, estoy dispuesto a hacerlo. Yo creo que, y yo comparto este sentimiento en el pasado, que muchos cristianos nos sentimos aterrados más que dispuestos. Amén. Pensamos que para hablar de Dios debemos de ser teólogos. O alguien llamado a ser teólogo. Teólogo es el estudio de Dios. Todos nosotros somos llamados a estudiar a Dios y conocer quién es Él. Pero ¿cuántos de nosotros, antes de comprar algo o ir y contratar a alguien para que nos haga algún trabajo o para ir a un restaurante, ¿cuántos de nosotros primero vamos al Google y revisamos los reviews, verdad? Yo lo hago, yo soy un reviewer. A mí me gusta ir, me gusta ver qué es lo que la gente está diciendo y opinando sobre este lugar. Yo no voy al dueño del restaurante. Yo no voy a un profesional porque se ayudan entre ellos. Yo voy ¿a quién? Al cliente satisfecho. ¿Verdad que sí? El cliente satisfecho. Y muchos sienten miedo en lugar de entusiasmo por compartir la palabra de Dios, por compartir el evangelio. Sin embargo, la evangelización no es yo vendiéndote Jesús, sino yo siendo un cliente satisfecho de Jesús. Que cuando yo soy un cliente satisfecho, yo no soy un profesional, pero sí mi vida está satisfecha en Él. Y mi deseo es compartirte 5 estrellas, 2 manitas arriba, porque soy un cliente satisfecho del evangelio de Cristo. No tienes que ganar una discusión. Muchos de nosotros entramos en discusiones y pensamos, el evangelio, tengo que ir preparado para ganar una discusión con alguien. Y eso es lo que Él está diciendo. Tú solamente tienes que compartir tu testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Y cuál es eso? Es el yo decir, yo estaba perdido. Y Él me encontró. Yo estaba roto y Él me sanó. ¿Por qué? Porque nadie puede refutar eso. Yo no puedo refutar lo que alguien escribió en el Google Review. ¿Por qué? Porque esa es su historia. Y lo que Cristo ha hecho en mí es mi historia. No vayas con la mentalidad de refutar lo que están diciendo. Simplemente comparte que tú eres un cliente satisfecho de la gracia de Cristo. Amén. Él dice primeramente, yo me siento deudor. Versículo 14, versículo 15, dice, yo estoy dispuesto, estoy ansioso por predicarles la palabra, por predicar estas noticias. Pero el versículo 16, donde viene nuestra gran frase, no me avergüenzo. Y Él está hablando aquí de la convicción, la convicción. Cuando Él habla de que yo soy deudor, Él lo que está diciendo es que siento la obligación que sale del amor por Dios. Cuando Él habla de que yo estoy dispuesto, habla del entusiasmo de ser un testigo. Y cuando Él dice no me avergüenzo, es la convicción de este poder que Él ha experimentado en su vida. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué Pablo tenía tanta confianza en el evangelio en una ciudad que era grandemente influenciada por el poder militar y por ideologías y filosofías paganas? ¿De dónde venía esta obsesión que él tiene, esta obligación en predicar la palabra y estar tan ansioso por predicarla en un lugar que se ve que es consumido por tantas cosas que no daban gloria a Dios? Bueno, él habla, no solamente quiero simplemente presentarte por las cosas que él dice.
3 simples observaciones porque él dice, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación. ¿Poder para qué? Bueno, por su efectividad. Él está diciendo, el evangelio funciona. Y Pablo lo sabía porque él había sido un terrorista religioso que había perseguido a otros y él fue transformado en el apóstol del Señor. De la misma forma, yo he visto hombres destrozados, aún en mi propia familia, destrozados por el alcohol, que Dios ha transformado. Yo he visto matrimonios muertos que han vuelto a la vida. Y lo que dice, este es el poder de Dios. No me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación. Él está diciendo, es efectivo. Es efectivo. No solamente eso, pero mire lo que él dice. Dice, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Versículo 17, dice, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. ¿De quién? De todo, ¿verdad? De todo. Nos está hablando de su alcance, que el evangelio es para algunos. No, ¿para quiénes? Para todos. No para la élite religiosa, no para los que se sienten llamados, para todos. Y él lo declara aquí muy abiertamente, en el que él dice, en el versículo 14 primeramente, él le dice a ellos, tengo obligación, tanto para los griegos, que se consideraban, si tú eras griego, tú te considerabas un educado. Si tú no eras griego, si tú no conocías el lenguaje griego, tú eras un bárbaro. Okay. So él dice, tanto para los griegos como para los que no son educados, para los sabios, o los que se creen sabios, como para aquellos que no tienen la misma sabiduría. Y él dice también al final del versículo 16, tanto para el judío como también para el griego. Y le está diciendo aquí que no importa tu educación, no importa tu cultura, no importa tu trasfondo, no importa si vienes de la ciudad, o si tú eres un campesino, le llamamos un jíbaro en mi pueblo, o si eres un campesino de la parte más profunda de tu tierra. El evangelio no discrimina. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Es como una sala de emergencias. En la sala de emergencia las puertas se abren igual para el rico como para el pobre, se supone. Y lo único que ellos necesitan es que estar heridos y reconocer su necesidad. Y no solamente por su efectividad, no solamente por su alcance, pero también mira lo que él dice, por su requisito. Él dice, es poder de Dios para todo. Y dice que el que cree. No dice para el que hace, no dice que es para el que paga por recibirlo, sino el que confía y cree. En otras palabras, algo que necesita ser recibido por fe. ¿Qué es esto? Creer. Significa que yo me aferro a Dios con confianza plena en su promesa en Cristo. El creer, la ilustración que más me llega es verlo como un paracaídas. No basta con saber cómo funciona. Tú tienes que ponértelo y tienes que saltar. Así que familia, vemos a través de este maravilloso pasaje que Dios no nos llamó a simplemente ocupar un lugar en el mundo. No te llamó a simplemente existir. Y tal vez, quizás hoy tú te sientes un poquito como esa llave de carro, que estás usada para abrir cajas, otras muchas funciones, pero te sigues sintiendo vacío y sin dirección. Y yo creo que Dios dice hoy, yo te diseñé para algo más grande. Y mi desafío para ti esta semana, iglesia, es doble. Lo vimos aquí, edifica y anuncia. Que no te vayas de aquí hoy sin mirar a alguien a los ojos y decirle, yo estoy orando por ti. O gracias por tu fe que me ha transmitido fortaleza del Señor. Yo creo que tú seas esa transfusión de vida para alguien que esté en la fila hoy.
o alguien que tú te encuentres en el camino afuera esta semana. No solamente edifica, pero anuncia. Yo creo que tú trates esta semana de buscar una oportunidad. No tienes que dar un sermón de 40 minutos. Déjenme eso a mí, estoy tratando de mejorar en esa. Pero yo lo que quiero es esto, que tú simplemente seas un cliente satisfecho. Satisfácete en lo que el Padre ha hecho por ti, primero. Encuentra deleite en Él. Como mi hermano Edgar compartió las sabias palabras de su esposa, tú quieres escuchar a Dios, yo diría si quieres deleitarte más en el Señor y estar satisfecho, un cliente satisfecho, eso tú solamente lo adquieres conociendo lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando tú sientas esa y estar satisfecho en Él, compártelo con alguien más. Comparte cualquier pequeña victoria que Dios te dé o que ya te ha dado esta semana. Y para ti, mi hermano, mi hermana, no desperdicies tu vida. Aprovéchala para lo eterno. Dios nos ha dado un propósito claro, edificar a tus hermanos y hablar de su gracia. Amén. Y si tú crees esto, lo crees. Si tú estás aquí y nunca has dado ese paso de fe, si quizás tú nunca estás puesto este paracaídas, que todo el mundo te está hablando sobre él, pero no es solamente el que tú sepas cómo funciona, es el que te lo pongas y tú confíes en el que lo diseñó. Yo quiero invitarte a ti de que el Evangelio es poder para salvarte hoy mismo. Como nos dice Pablo aquí, no tienes que limpiarte primero para venir a la sala de emergencia. Tú solo tienes que venir. Simplemente ven. El fundamento es que somos justificados por la fe en Jesús. Oremos para que el Señor selle esta palabra en nuestros corazones y que nos envíe a este mundo no como personas que existen, sino como personas que vivimos como hijos de Dios con un propósito eterno. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, nos acercamos a ti con corazones humildes, como nos ejempla Pablo, reconociendo que muchas veces hemos vivido como esa llave, perdiendo de vista el propósito glorioso por el cual nos redimiste. Gracias por recordarnos hoy que no estamos aquí por accidente, sino para ser instrumentos de tu gracia. Padre, te pido por mis hermanos y mis hermanas que hoy quizás se sienten cansados o vacíos. Quizás se sienten cansados y vacíos porque no han entendido bien el propósito que tú tienes para ellos. Que tu Espíritu les dé una visión fresca de lo que significa edificar tu iglesia. Permítenos ser una comunidad donde la fe de uno sostenga al otro. Donde seamos canales de vida para aquellos que están a punto de rendirse. Padre, quita tú la mentalidad de consumidores y danos un corazón de siervos. Te rogamos, Señor, por valentía para no solamente edificar tu iglesia, sino para hablar. Quita el temor, Señor, quita la vergüenza de nuestros labios. Ayúdanos a recordar, Señor, que somos deudores de tu amor y que el mundo está desesperado por escuchar un Dios que restaura lo que está roto, Señor. Haznos testigos, haznos clientes satisfechos de tu misericordia y que no podamos callar lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Y Padre, finalmente, mi Señor, si hay alguien aquí que aún no ha cruzado esa puerta de salvación, que hoy sea el día en que ellos rindan su vida a ti. Que ellos puedan comprender que tu evangelio es poder y que es para todos. Pero requiere el que ellos crean. Padre, salimos de este lugar no para simplemente existir una semana más, sino para vivir con un propósito que resuene por toda la eternidad. Esto todo yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén.